Texas, 1881. Aquella era la clase de mañana en que el polvo se negaba a sentarse, un sudario terroso que flotaba en el aire, como si hasta la misma tierra supiera que había algo inconcluso, algo por resolver. El viento, un susurrador incesante, arrastraba el silencio por las callejuelas de madera del Villorrio, y cada ventana cerrada parecía más un guardián de secretos que una simple protección. Era un lugar donde los nombres pesaban en la lengua. Al ser pronunciados, cargaban no solo identidad, sino el eco de la historia, y a veces el mordisco amargo de la culpa. No se hablaba mucho allí, pero cuando las palabras escapaban, nadie las olvidaba, y por eso muchos elegían el silencio, un refugio frágil. La subasta estaba casi en su crepúsculo cuando él llegó. No buscaba nada tangible, ni ganado robusto, ni herramienta útil, ni siquiera la fugaz compañía de otros hombres. Solo había algo en aquel lugar, en aquella polvareda suspendida en el aire como un velo, que lo mantenía anclado, como si aguardara algo que no sabía nombrar. Tal vez era el recuerdo punzante de lo que nunca le dijo a su hermana. Tal vez era solo la culpa, una raíz invisible que, sin forma, sabe dónde arraigarse. Él se mantuvo a distancia, una figura sombría en el gentío. Los hombres reían a carcajadas, sus voces ruidosas y despreocupadas. Las mujeres medían todo con la mirada, un juicio silencioso en cada escrutinio. Y ella estaba allí, en la esquina más alejada, desdibujada por la indiferencia, de pie, polvo en el dobladillo de su vestido raído, sus manos entrelazadas al frente del cuerpo, como quien sujeta algo que solo ella podía ver, un tesoro o una carga. Ella no hablaba, no levantaba la mirada, no imploraba piedad, y fue por eso que él la vio, su quietud un imán en el caos. Fue exactamente por eso que él la compró. No hubo prisa en el gesto, ni emoción visible en el rostro curtido por el sol. Él solo sacó las monedas, gastadas por el tiempo, las entregó sin un titubeo, y extendió la mano sin hablar, un acto mudo de posesión. Ella no dudó, no vaciló. Caminó a su lado con la resignación de quien ya había transitado por senderos peores, como quien no espera nada, habiendo agotado toda esperanza, como quien simplemente acepta su destino, cualquiera que sea. El mundo alrededor continuó su bullicioso y despiadado ritmo, inalterado, pero dentro de él algo cedió. Una rajadura invisible se abrió entre lo que él era y lo que aún no sabía que necesitaba recordar. Un camino hacia el pasado, ya lejos del bullicio, cerca de la cerca donde los caballos pastaban en silencio, con la cabeza gacha, ella habló. Su voz no era alta ni clara. Era como el viento de invierno, casi apagándose, casi olvidada por el tiempo. Pero ella dijo un nombre, y cuando ella dijo el nombre que nadie más pronunciaba, el nombre de la hermana que él había enterrado no en la tierra, sino en el silencio de su propia alma, él se detuvo en seco. El mundo se detuvo. El papel de la escritura se le resbaló de la mano callosa, un indicio de su turbación. El caballo de al lado se inquietó, sintiendo la extraña energía, y él se congeló, porque ella no debía saberlo, porque nadie lo sabía. Ese era su secreto más profundo, porque aquel nombre venía de un lugar a donde él nunca tuvo valor de volver, un abismo de recuerdos. Ella permaneció inmóvil, no repitió el nombre, no lo exigió, no explicó su conocimiento, solo se quedó allí, una presencia enigmática, y fue en ese instante, en ese exacto y revelador instante que él entendió. No era él quien la había traído a casa, era ella quien había venido a buscar lo que quedaba de él, los fragmentos de su alma. Ella sostenía el pasado que él había intentado enterrar bajo el peso del tiempo y el olvido, y ahora ya no había cómo fingir que el polvo se había asentado, que todo estaba en calma. La casa se alzaba en los límites de la tierra, donde el viento cambiaba de dirección sin aviso, y los animales, con su sabiduría instintiva, escuchaban mejor que los hombres. Era pequeña, hecha de madera cansada, con un porche que crujía incluso sin pasos, un lamento constante. Él no explicó nada cuando llegaron, las palabras eran inútiles. Solo bajó del caballo, desató los bártulos que traían y dejó la puerta abierta, una invitación silenciosa. Ella entró sin preguntar, sin miedo, sin prisa. Era como si ya supiera el camino, como si ese lugar la llamara. Allí dentro todo parecía esperar a alguien que nunca volvería, suspendido en el tiempo. Una taza solitaria sobre la mesa, un eco
eco de una vida compartida, una manta mal doblada sobre el sillón, un consuelo olvidado. Y en la esquina, un plato aún con marcas de comida reseca intacto hacía días, un recordatorio persistente. Ella no preguntó de quién era, solo miró y desvió la mirada. Una comprensión tácita, como quien entiende que hay dolores que no se cuentan en voz alta, secretos demasiado íntimos, como quien reconoce ausencias sin necesitar saber sus nombres, pues el vacío habla por sí mismo. En aquella primera noche, ella no arregló la cama, no buscó comodidad, no revolvió la cocina, no impuso su presencia, no tocó la ropa doblada en el armario, respetando la memoria. Caminó hasta el granero, empujó la puerta y oyó el crujido largo y quejumbroso de la bisagra, un sonido de abandono. Fue allí donde ella comenzó su labor silenciosa. El primer arreglo, un pasador suelto, una tabla fuera de lugar, pequeñas cosas, silenciosas, insignificantes en sí mismas, pero fue en ese gesto que ella se hizo presencia. No una huésped ni una carga molesta, sino alguien que escuchaba el lugar con el cuerpo entero, con el alma. Él observaba de lejos, una sombra en el umbral. No hablaba con ella, la comunicación no era necesaria. Solo dejaba el café sobre la mesa al amanecer, siempre en el mismo lugar, un ritual silencioso. Y ella lo encontraba, siempre con los ojos calmados, como si supiera que el gesto decía más que cualquier palabra, una verdad no dicha. No se cruzaban con frecuencia, pero había una especie de código mudo entre ellos, una danza de presencias, un reconocimiento que se hacía en gestos menudos, apenas perceptibles, un respeto sin explicación, forjado en el silencio. Fue en el reflejo de la ventana que él la vio, una visión fugaz, no de forma directa, no con nitidez, como una aparición, pero allí, doblando una sábana con manos firmes, la espalda encorvada de la misma manera, ella parecía no ella, sino la hermana. Aquella que desapareció sin dejar rastro, consumida por el olvido, era la manera como acomodaba las puntas de la tela, con una precisión dolorosa, como miraba hacia afuera sin esperar que alguien regresara, una resignación infinita, como si dijera, sin sonido, yo sé que no olvidaste. Y él no olvidó, nunca olvidó. En este segundo capítulo, el tiempo no avanzó en línea recta, solo se profundizó en la psique de ambos, porque lo que más dolía no era lo que se había dicho o hecho, sino todo lo que quedó callado, las palabras atrapadas. Y ella, con sus ojos que nunca preguntaron por qué, comenzaba a escuchar ese silencio como quien escucha una música antigua, olvidada en el polvo de las habitaciones, pero que aún resuena. Había algo en sus pasos que cargaba memoria, no de lugares visitados, sino de pérdidas sufridas. Ella andaba como quien ya había enterrado promesas rotas, como quien no creía más en el destino, pero aún así seguía, día tras día, impulsada por una fuerza incomprensible. Era difícil saber si aquello era coraje indomable o cansancio abrumador. Tal vez fueran los dos, mezclados en el mismo gesto de continuar, de persistir. Ella no tocaba los objetos personales de la casa, respetando sus historias silenciosas. No hurgaba en los cajones, buscando secretos. No hacía preguntas incómodas. Pero él percibió una tarde que la bota de ella estaba más gastada de un lado que del otro, como si hubiera escondido algo allí por mucho tiempo, un secreto bien guardado. Cuando ella se quitó los zapatos para lavar en el arroyo, él vio lo que cayó. Un sobre doblado, medio rasgado con el sello deshecho por el tiempo y la humedad. Lo tomó antes de que el viento se lo llevara para siempre, por un impulso repentino. No por curiosidad malsana, sino porque algo en aquella caligrafía torcida y familiar le congeló el pecho, un escalofrío en el alma. Era el nombre de la hermana, escrito como si fuera parte de un lamento, una plegaria silenciosa. No había remitente, solo el nombre. Y dentro, una hoja con palabras borradas de tanto ser dobladas y desdobladas, una historia desvanecida. Él no mostró que lo vio, solo lo devolvió al mismo lugar, exactamente como estaba, sin una palabra. Pero desde entonces, nada fue como antes. Su cabeza comenzó a rehacer rutas que ya se habían vuelto polvo, caminos olvidados en su mente. Los mapas mentales de los años en que la hermana desapareció, revividos con una claridad dolorosa. La última vez que la vio, montando el caballo con los ojos duros y la boca callada, una imagen grabada a fuego. Nadie supo a dónde fue, su destino un misterio. Solo sabían que el cielo se cerró aquel día y que su rastro fue engullido por una tormenta sin nombre, una fuerza implacable. Ahora, aquella mujer, la mujer sin pedidos, sin preguntas, sin pasado conocido, cargaba un pedazo de ese fin no cerrado, una herida abierta, y no lo decía, no lo entregaba, solo dejaba que el tiempo trabajara sobre él
él, erosionando las barreras. Era como si ella supiera que las verdades no se arrojan a la cara de alguien sin más. Necesitan madurar en el silencio, germinar en la culpa, explotar despacio cuando el alma está lista. En la veranda, una noche, bajo el manto estrellado, él intentó preguntar, la garganta seca, pero la voz no le salió, atrapada en su propio tormento. Ella estaba sentada, cosiendo algo pequeño, un pañuelo tal vez, sus manos firmes en la tela, el rostro calmado, una serenidad que lo desarmaba. Y él entendió que, por más que ansiara respuestas, no era el momento adecuado. La herida aún estaba fresca, porque lo que ella hizo la noche en que su hermana desapareció, aún no cabía en palabras, era un dolor demasiado grande para el lenguaje. Y tal vez nunca sería dicho, solo sentido, en lo más profundo de su ser. En aquella madrugada, una hora entre el sueño y el despertar, él abrió un cajón antiguo y sacó una carta que tampoco nunca envió, dirigida a la hermana, una misiva de arrepentimiento. La escribió justo después de la desaparición, pero nunca tuvo valor de quemarla, de borrar la conexión. La leyó de nuevo, cada palabra un reproche, y al terminar, solo susurró al aire. Tú sabías de ella todo el tiempo, ¿verdad? El viento entró por la ventana, un suspiro de la casa. La casa no respondió, pues no tenía voz, pero dentro de él, algo comenzó a recordar, a resurgir de las profundidades del olvido. Y eso, solo, ya dolía como una revelación, una verdad que quemaba. La llama comenzó pequeña, insidiosa, como todo lo que intenta avisar antes de destruir sin piedad. Un olor ácido en el viento, el silencio inquietante de los animales, el cielo cargado de un rojo que no era de puesta de sol, sino de un presagio funesto. Cuando el granero ardió, un infierno rugiente, nadie vio quién encendió el fósforo, pero todos la vieron a ella, de rodillas en la tierra quemada, llorando sin lágrimas, un dolor seco y profundo, las manos cubiertas de hollín, manchas de destrucción, los ojos fijos en los caballos que temblaban de miedo en sus establos, atrapados, y fue suficiente para que susurraran lo que ya querían decir hacía días, lo que sus lenguas habían reprimido. Ella trajo mala suerte, ella está marcada, esto no pasaba antes de ella. Él lo oyó todo, cada palabra envenenada, oyó sin escuchar verdaderamente, su mente en otra parte, porque había una furia dentro de él que no sabía dónde posarse, una rabia sin dirección. No era rabia de ella, era rabia de todo lo que volvió a salir a la luz, de los fantasmas desenterrados, rabia de los años perdidos, de las preguntas sin respuesta que lo carcomían, del nombre de la hermana dicho por una boca desconocida, profanando su memoria. Aquello revolvía lo que estaba enterrado, lo exponía, y cuando se cava sin saber dónde, a veces se encuentra el propio miedo, la verdad más aterradora. Aquella noche, él se encerró en el cuarto, la oscuridad su única compañera, y gritó, no para ella, sino para el espejo, el único testigo de su tormento. El reflejo devolvió la culpa que él intentaba esconder, la vergüenza de sus propias acciones, la culpa de no haber buscado más a su hermana, de haber aceptado la desaparición como destino ineludible, de haber seguido adelante sin mirar atrás, abandonándola en el pasado. Pero el espejo no perdona, no ofrece consuelo, él solo refleja lo que siempre estuvo allí, esperando una verdad ineludible. Mientras él se despedazaba por dentro, ella hacía algo extraño. Tomó una foto quemada, un vestigio del pasado, la mitad del rostro de la hermana aún visible, un espectro borroso, la otra mitad consumida por la ceniza del tiempo, un recordatorio de la destrucción. Ella la envolvió con un trozo de lino, con una delicadeza reverente, y la colocó bajo la silla de su caballo, un lugar seguro. No dijo nada, no explicó su acto, pero aquel gesto lo era todo, una declaración silenciosa. A la mañana siguiente, él encontró el envoltorio. Se detuvo por un tiempo demasiado largo, el aliento contenido, y entonces se sentó al borde del establo, la cabeza entre las manos, sin poder montar ni hablar, abrumado. Ella pasó junto a él, una presencia etérea. No lo tocó, no lo encaró con reproches, solo caminó hasta la cerca, donde las cenizas del incendio aún danzaban en el viento, un baile macabro. Se quedó allí, de pie, silenciosa, una figura de resiliencia. El fuego se llevó la madera, la sustancia del granero, pero el frío que quedó, ese era antiguo, más allá del fuego, no comenzó con ella, no comenzó con el granero, era el frío de la ausencia, de la vergüenza, de aquello que nunca fue dicho, de las verdades ocultas. Y ahora que
quemando o no, él entendía. Había dolores que ningún incendio resolvía, que ninguna purificación podía erradicar. Pero había gestos, pequeños, simbólicos, que podían empezar a calentar lo que restaba, a curar las heridas más profundas. Y ella, con aquel pañuelo de lino y silencio, acababa de hacer el primero, el más importante. No había tribunal formal en el villorrio, solo una higuera grande, seca, con ramas retorcidas, donde los antiguos hacían acuerdos de tierra y matrimonios, un lugar de justicia ancestral. Fue allí donde se reunieron para decidir sobre ella, para juzgarla. No hubo convocatoria oficial, ni cartel en el tablón. Bastó el susurro extendido entre bancos de iglesia y mostradores de bar. Hoy se va. Ella llegó sin escolta, sin protección, porque nadie osaría tocarla. Una aura de intocabilidad la rodeaba. Usaba el mismo vestido de siempre, limpio pero gastado por la vida. Caminaba como quien ya había enfrentado veredictos mayores que la ley de los hombres. Un desafío silencioso. Se quedó de pie, recta, su postura desafiante, delante de los rostros que la observaban, como si pudieran deshacer su presencia con miradas, borrarla de la existencia. Él vino al final, callado, con las manos vacías y los hombros llenos de memoria, el peso de su pasado. El juez era un hombre viejo, encorvado por la edad y el peso de su oficio, que más oía que hablaba, un receptáculo de historias. Esperaron que él leyera algo, que hiciera preguntas, que iniciara el ritual del juicio, la farsa de la justicia. Pero él solo miró los rostros frente a él, sus ojos cansados pero sabios, y dijo, en un tono más suave que el viento que susurraba entre las ramas: esto aquí no es justicia, es solo una forma más de que ustedes olviden lo que dejaron pasar. Nadie respondió, nadie podía, sus palabras eran una verdad incómoda. Él entonces se movió, un acto de decisión. No habló, no defendió, no explicó su acción, solo sacó el papel de la escritura del bolsillo, aquel que representaba posesión, poder, el silencio heredado de generaciones, y lo colocó a los pies del juez, un acto de liberación, no para probar nada, sino como quien suelta una cadena, se libera de un peso. Después se dio la vuelta y caminó hasta ella, una conexión inquebrantable. No extendió la mano, no pidió perdón, las palabras eran insuficientes, solo se quedó a su lado, una presencia firme, y allí, lado a lado, dijeron más de lo que podrían con palabras, una declaración silenciosa de unidad. No había defensa formal, no hubo testigos que hablaran por ellos, pero había un hombre quebrado que no huyó de su pasado, había una mujer herida que no bajó los ojos, que no se dejó vencer, y había una comunidad entera obligada a presenciar algo que no entendía, dignidad sin grito, elección sin aplauso. En aquel lugar donde las mujeres desaparecían sin dejar nombre, donde todo el mundo fingía no ver, él eligió ser visto, una declaración valiente, no por coraje desmedido, sino por el cansancio abrumador de fingir que no sabía, que no sentía, y en aquel silencio, en su silencio compartido, ella fue oída por primera vez, su voz resonando sin palabras, incluso sin decir una sola palabra. Él encontró la caja mientras limpiaba el desván, un lugar de olvido. No buscaba nada en particular, solo intentaba librarse del peso invisible que se acumula en las tablas y en los rincones que no se pisan desde hacía mucho tiempo. El polvo de la memoria. Estaba cubierta por un paño bordado, guardada con el cuidado de quien no sabía si debía olvidar o preservar, una reliquia ambivalente. Dentro, el vestido verde, un color vibrante, doblado con delicadeza como un tesoro. El color aún vivo incluso después de los años, desafiando el paso del tiempo. Era de la hermana, nunca usado, guardado como una promesa que el tiempo no cumplió, un sueño roto. Bajó con él en las manos, vacilante, el peso de la memoria en sus dedos. Ella estaba sentada en el porche, remendando el dobladillo de su propia ropa, una imagen de domesticidad. El sol tocaba sus hombros con suavidad, bañándola en luz dorada. Él se acercó sin decir nada y extendió el vestido, una ofrenda silenciosa. Era un gesto simple, pero cargaba todo lo que él aún no había logrado contar, las verdades no dichas. Ella no lo tomó, no lo reclamó, solo miró, sus ojos reflejando una comprensión profunda. Después tocó la tela con la punta de los dedos, un toque etéreo, y dijo, con la voz más firme que había usado desde que llegó, con una certeza inquebrantable: no es mío para usar. Y entonces, con una calma que hacía doler el alma, se levantó, fue hasta la silla de la sala y colocó el vestido sobre el respaldo, como quien responde una carta antigua con una sabiduría tácita. No rechazó explícitamente, no aceptó, solo reconoció, con una aceptación tranquila.
Él permaneció de pie, inmóvil, sintiendo el aire más pesado que antes, cargado de significado, porque en aquel acto ella mostró algo que él necesitaba ver, una lección profunda, que no se sustituye a quien partió, que curar no es olvidar el dolor, es aceptar la cicatriz, es aceptar el espacio vacío sin llenarlo a la fuerza, permitiendo que la ausencia coexista con la presencia. En aquella misma tarde, una niña pasó por el portón, hija de vecinos, pequeña, con el pelo enredado, una imagen de inocencia. Vio a la mujer en la veranda, se detuvo y dijo, con una voz clara, «Buenas tardes, señora». Y ella respondió, no con timidez, no con sorpresa, sino con naturalidad. Como quien, sin percibirlo, comienza a ocupar un lugar que nunca pidió, pero tal vez merecía, un espacio propio en el mundo. Él oyó desde la cocina el sonido llegando a sus oídos, y, al escuchar la palabra señora, dicha a aquella mujer por una niña que nunca la conoció sino como presencia, entendió. Ella no era sombra de la hermana, ella era una respuesta, una nueva oportunidad de no fallar con lo que aún podía ser cuidado, una redención silenciosa. Y, esta vez, él no giró el rostro. No fingió que no oyó, solo se permitió sentir que tal vez la ausencia de la hermana estaba enseñándole a acoger lo que llegó, a aceptar lo nuevo, sin sustituir el pasado, sin borrar la memoria, solo continuar, un acto de fe. Aquella mañana el sonido era diferente. No había ladridos de perros, ni el martillo golpeando contra la madera, ruidos que habían llenado el silencio. Solo el sonido rítmico del agua hirviendo en la tetera y una melodía leve, casi imperceptible, saliendo de sus labios. Un silbido breve, después un murmullo sin letra, una canción sin palabras. Él se detuvo en la puerta, el aliento contenido. Reconoció el tono. Era la misma canción que su hermana tarareaba cuando cosía al atardecer, una melodía del pasado. No era posible, y aún así era. Él no la interrumpió, no rompió la magia del momento. Solo se quedó allí, con la mano posada en el marco, como quien pide permiso para recordar sin dolor, para sanar. La tetera pitó, anunciando su punto. Ella apagó el fuego y sirvió el café con gestos calmados, como si aquello fuera rutina desde siempre, una parte inmutable de sus vidas. Y tal vez, en el fondo, ya lo era. Más tarde, él trajo las tablas para reparar la cerca trasera, una tarea pendiente. No pidió ayuda, su orgullo aún intacto, pero ella apareció con guantes de trabajo y un cubo de clavos, una presencia silenciosa y útil. Trabajaron lado a lado, en silencio, una armonía de movimientos. El sonido rítmico del martillo sobre la madera, el crujido de los viejos alambres siendo estirados, una sinfonía de reparación. Y, entonces, el portón, el mismo que siempre crujía, una queja constante, fue fijado con un simple trozo de cuero, un toque de ingenio, y por primera vez en años se cerró sin hacer ruido, un suspiro de alivio. Era solo un portón, pero también era un fin, una clausura y un comienzo, una nueva apertura. En la colina detrás del granero había una cruz de madera sin nombre, oculta a los ojos de la mayoría. Era el lugar donde él dejaba flores para la hermana, un ritual secreto. Nunca se lo contó a nadie, nunca llevó a nadie allí, pero aquella semana, sin avisar, ella apareció a su lado, una aparición silenciosa, cargando semillas de flores silvestres en su mano. Plantaron juntas, un puñado aquí, otro allí, un acto de cocreación. Él no dijo el nombre de la hermana, no necesitaba hacerlo. Ella no preguntó, pero las flores crecerían allí, con o sin confesión, una floración silenciosa de la vida. Más tarde, al regresar a casa, él dejó el sombrero sobre la silla de la sala, un gesto inusual. Nunca hacía eso, siempre lo colgaba en el gancho, como si guardara el lugar de alguien que regresaría, una esperanza persistente. Pero aquella noche lo dejó allí, una señal de cambio, y ella vio, no comentó. Su comprensión se expresaba sin palabras, pero tomó una manta y cubrió el sombrero como quien entiende. Ahora, él regresaba adentro, a su propio hogar, a sí mismo. Afuera, el viento aún soplaba, pero diferente. Ya no golpeaba con insistencia, con furia, solo danzaba, una brisa suave. En la rama de la higuera, un pañuelo viejo, olvidado, se desprendió del travesaño y fue llevado hacia arriba, enrollándose entre las ramas más altas, como si por fin hubiera encontrado a dónde pertenecer, un lugar de descanso. Y se quedó, como si siempre hubiera sido parte del árbol, un nido natural, como si el viento, después de tanto golpear, finalmente hubiera encontrado dónde detenerse, un refugio.